La predicación de San Pablo fue clave para la extensión del cristianismo. Primero recorrió Asia Menor, y en su segundo y tercer viaje visitó Grecia, creando iglesias en Salónica y Corinto. De regreso a Jerusalén, fue detenido y enviado a Roma, donde fue decapitado. Bajo las ruidosas calles bañadas por el sol de la Roma actual existe otra ciudad entera. Tras sus puertas se oculta un misterioso laberinto, frío, silencioso y eternamente oscuro. Dentro de las catacumbas hay pinturas y objetos que adornan unas paredes que estaban llenas de restos humanos. Los restos de las personas que creían que estos estrechos pasadizos conducían a la vida tras la muerte. Durante 3 siglos, los primeros cristianos fueron perseguidos por un imperio romano opresor. Su culto era ilegal. Durante esta época, los primeros cristianos de Roma enterraban a sus seres queridos en pasadizos subterráneos con la creencia de que, como la historia bíblica de Jesucristo, que fue sepultado en una cueva, ellos también podrían resucitar y volver a vivir. Cuando estas antiguas catacumbas fueron finalmente descubiertas, se encontraron más de 40 cámaras que formaban parte de un elaborado laberinto de túneles entrecruzados en el subsuelo rumano y que contenían casi 5 millones de cadáveres. Al observar esta colección de ciudades ocultas, resulta evidente que los esfuerzos y las esperanzas de sus constructores eran de tal magnitud que convirtieron estos laberintos en una de las grandes maravillas de la humanidad. ¿Quién construyó las catacumbas? Una persona muerta no puede ser incinerada ni sepultada dentro de las murallas de la ciudad. Esto era lo que establecía la legislación romana entre los siglos II y IV después de Cristo. Esta norma estricta sobre cómo disponer de los cadáveres se aplicaba a todos los residentes de Roma. La mayoría de romanos era pagana y optaba por la incineración. Sus cenizas eran conservadas en pequeñas urnas en instalaciones de superficie. Pero los primeros cristianos y los judíos romanos insistían en enterrar a sus muertos. Las vías de las afueras de la ciudad estaban bordeadas de tumbas familiares de ciudadanos ricos. Estas tumbas se llamaban catacumbas, que significa cavidad en griego. El nombre derivaba de las cavidades naturales que bordeaban la Vía Appia, una de las antiguas vías que llevaban y salían de Roma. En estas cavidades se construyó el primer cementerio cristiano al aire libre. Las catacumbas de Roma evolucionaron a partir de estas primeras catacumbas. La mayor parte está cerrada al público para proteger sus pinturas murales, ya que la misma respiración humana podría dañarlas irremediablemente. Aunque es probable que este arte funerario fuera creado para entretener a los muertos, hoy nos brinda la posibilidad de echar un vistazo al pasado. Una mirada a la vida diaria y a las creencias religiosas de la Roma de los siglos II y III después de Cristo. La construcción de las catacumbas se inició en el siglo II. El paso de los cementerios al aire libre a las necrópolis subterráneas se produjo debido a la falta de espacio. Los primeros cristianos excavaron un inmenso sistema de galerías y pasadizos conectores, uno debajo de otro, unidos por estrechos y escarpados peldaños que descendían hasta 4 pisos de profundidad. Estos pasadizos miden unos 2,5 metros de altura por apenas 1 metro de ancho.
En las paredes se abren unos nichos rectangulares llamados lóculos, del latín loculi, o espacio reducido, en los que solo cabía un cadáver. En ellos se enterraba a los obreros, a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Los ricos solían reposar en elaborados sarcófagos de mármol, la sepultura lujosa. Los santos y los mártires que habían muerto por la fe eran sepultados en un arcosolio. Se trataba de un sitio de honor. Consiste en un nicho abierto bajo una forma semicircular tallada en la pared y decorada con figuras simbólicas pintadas. Muchas de las catacumbas recibieron el nombre de los santos enterrados en su interior. Las catacumbas de los santos Pedro y Marcelino contienen pinturas que dan pistas sobre los hombres que excavaron esta ciudad de los muertos. Las catacumbas son obra de una asociación de excavadores profesionales. Recibían el nombre de fosores, que significa constructores de cuevas, y formaban una especie de gremio, de un oficio muy especializado y difícil, por supuesto. Los fosores trabajaban la roca del subsuelo de Roma, que está formada por toba, un mineral blando parecido a la arenisca. Los antiguos constructores de cuevas abrieron elaboradas galerías en esta toba. En ellas abundan los detalles arquitectónicos tallados en la roca blanda, y se tiene la impresión de que las catacumbas surgieron debido a alguna milagrosa fuerza natural. Los primeros excavadores de túneles querían proteger las tumbas de sacrilegios y saqueos. Diseñaron estos laberínticos y angostos pasadizos para dificultar o impedir a alguien de fuera escapar o encontrar el camino de vuelta. Si le sumas la idea de que el cadáver debe conservarse porque, según el dogma cristiano, se levantará y recuperará su condición humana, la conservación del cadáver bajo tierra, en un lugar en el que sea difícil entrar y que esté protegido de la luz, es más lógica. Los pasadizos eran tan oscuros y agoreros que el latinista San Jerónimo escribió que una visita dominical a la cripta de un mártir más bien parecía un descenso al infierno. Los domingos tenía la costumbre de visitar los sepulcros de los apóstoles y de los mártires, y solía entrar en las criptas excavadas a gran profundidad con sus paredes bordeadas de cadáveres, donde todo es tan oscuro que casi parece que las palabras de los salmos se hubieran hecho realidad. Desciendan vivos al infierno. En la actualidad, la sensación que tienen los visitantes no dista mucho de la de San Jerónimo hace más de 1000 años. No se me ocurre ninguna otra experiencia comparable a entrar en una catacumba. Son muy frías. La temperatura desciende de 5 a 10 grados. Hay mucha humedad. Hoy en día se nota un tenue olor a moho en las catacumbas y nada más. Pero lo más asombroso de las catacumbas es la total y absoluta oscuridad. Y el arqueólogo tiene una linterna muy potente, pero en cuanto desaparece de la vista, en cuanto dobla una esquina, es como si no estuviera. Es una sensación de lo más desconcertante. Aquí y allá, la luz, que no entra por ninguna ventana, sino que se filtra desde arriba por unos pozos, acaba con la oscuridad. Pero mientras uno avanza con precaución, las tinieblas lo van envolviendo para sumirlo en el silencio de la noche. La única luz y ventilación naturales de las catacumbas provenía de unas pequeñas aberturas en el techo llamadas lucernarios. A través de los lucernarios también se bajaba el agua para mezclar con el polvo de toba y preparar así la argamasa necesaria para sellar los nichos. La importancia social y espiritual de la muerte para los primeros cristianos daría lugar a más de 2 siglos de construcción de catacumbas.
La persecución religiosa y algunas enfermedades como la peste garantizaban una elevada tasa de mortalidad en Roma. No escaseaban los difuntos cuyo último deseo era ser sepultados bajo la ciudad en las catacumbas.